¿Qué tal, jóvenes? Vamos a explicar lo que es un circuito en serie. Sabemos que un circuito en serie es el recorrido que tienen los electrones a través de ciertos dispositivos. Un circuito en serie es aquel en donde conectamos dos o más elementos a un circuito. En este caso tenemos 4 lámparas conectadas en un circuito. Si observamos que conectamos de la terminal negativa de la fuente de energía a la positiva y negativa de la 2, de la 3 y de la 4. Es un solo camino el que existe. Existe un solo camino y a esto le llamamos circuito en serie. Otra cosa de un circuito en serie es que al momento en que nosotros quitamos una lámpara o un dispositivo, la corriente se interrumpe y ya no pasa. A eso también le conocemos como circuito serie, porque si quitamos un elemento, el paso del voltaje se interrumpe y en este caso no habría continuidad y el circuito serie se suspende. No es un circuito completamente cerrado. Otra cosa muy importante en un circuito en serie es que al momento de conectarlo a una fuente de energía, nuestro voltaje se va a dividir entre el número de lámparas existentes. Si tenemos un ejemplo, 120 voltios en nuestra fuente de energía, al momento de conectar 4 lámparas, se va a dividir los 120 entre el número de lámparas que existen. Ya cómo nos alumbraría o cuánta luz emitirá cada una de las lámparas. Muy baja sería lo que emitirían las lámparas. Enseguida vamos a ver un ejemplo en la práctica, pero antes vamos a ver lo que es también un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel donde existen varios caminos al paso del voltaje. Como podemos observar el diagrama, tenemos varios caminos. El voltaje o la energía llega a nuestro circuito y tiene un camino, 2, 3, 4. En este caso son 4 caminos porque tenemos 4 lámparas conectadas en un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel donde podemos conectar todas las terminales negativas en un punto determinado y de igual forma las terminales positivas las conectamos a otro punto determinado para que el voltaje no se interrumpa. El voltaje no se interrumpe. En este circuito, si quitamos un elemento, una lámpara, nuestro circuito va a continuar trabajando de la misma manera. ¿Por qué? Porque tenemos varios caminos de voltaje. Vamos a hacer la práctica y enseguida vamos a explicar lo que es el circuito serie y el paralelo. Bueno, aquí tenemos lo que es el circuito en paralelo. Recuerden, el circuito en paralelo es aquel donde tenemos varios caminos de corriente o de voltaje en un circuito. Vamos a conectarlo y podemos observar. Pero antes, vamos a observar que tenemos todas las terminales positivas en un mismo punto y tenemos todas las terminales negativas en otro punto, conectadas a lo que es nuestro interruptor y nuestra fuente de energía. Vamos a encenderlo y vamos a observar. Aquí podemos observar nuestro circuito en paralelo. Observamos que si aflojamos una lámpara, el circuito sigue funcionando. Si aflojamos otra lámpara, sigue igual funcionando. Aquí la corriente no se interrumpe. Si quitamos la última lámpara, igualmente podemos observar que nuestro circuito sigue funcionando, ¿sí? Esto le llamamos circuito en paralelo. Bueno, ahora vamos a medir los voltajes que tiene nuestro circuito. Bueno, con la ayuda de nuestro multímetro, en este caso un voltmetro, vamos a medir lo que es nuestras lámparas, el voltaje que consumen. Tenemos en la fuente de energía un voltaje de 128 voltios. Vamos a encender nuestro circuito y vamos a observar qué voltaje tiene cada una de las lámparas. La lámpara 1 nos está arrojando un voltaje de 126 voltios. La lámpara 2 nos está arrojando un voltaje
de 126 voltios. La lámpara 3 nos está arrojando un voltaje de 126 voltios. Y la lámpara número 4 nos está arrojando un voltaje de 126 voltios. Bueno, a esto le llamamos un circuito en paralelo, donde el voltaje tiene varios caminos de llegada a lo que son nuestros dispositivos. Enseguida vamos a ver lo que es el circuito en serie. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el circuito en serie. Ya conectamos nuestro circuito en serie y como podemos observar, tenemos la línea de voltaje que viene de la lámpara 1 a la lámpara 2 y a la lámpara 3, a la lámpara 4 y se retorna a lo que es la terminal negativa. Tenemos un solo camino por donde pasan los electrones el voltaje. Vamos a conectarlo y vamos a medir qué es el voltaje de cada una de nuestras lámparas. Aquí podemos observar que nuestro circuito no enciende al 100%. ¿Por qué? Ya les explicaba anteriormente que un circuito en serie es aquel donde el voltaje se divide entre el número de lámparas que tenemos. Vamos a comprobarlo. Tenemos nuestra fuente de energía, tenemos un voltaje de 128 voltios. 128 voltios en nuestra fuente de energía. Esos 128 se van a dividir entre las lámparas que tenemos conectadas. Vamos a comprobarlo. En la lámpara 1 tenemos un voltaje de 48 voltios. En la lámpara número 2 tenemos un voltaje de 22 voltios. En la lámpara número 3 tenemos un voltaje de 28 voltios. En la lámpara número 4 tenemos un voltaje de 26 voltios. Bueno, vamos a hacer la suma de lo que nos dan todas las lámparas y nos va a coincidir con la fuente de energía. Habrá variación de 1, 2 o hasta 4 voltios dependiendo las conexiones que hemos venido utilizando. Otra cosa muy particular de un circuito en serie es que si aflojamos una lámpara, nuestro circuito va a dejar de funcionar porque se interrumpe el paso de la corriente. Recuerden que en un circuito en serie solamente existe un solo camino de voltaje. Y prueba de ello que si quitamos una lámpara no hay paso de corriente. Si la volvemos a apretar la lámpara, nuestro circuito funciona. Si en este caso se funde la lámpara 4, pues nuestro circuito ya no va a funcionar porque ya no existe el paso de la corriente a través de todo el circuito. A esto le llamamos circuito en serie.